Sean bienvenidas todas, bienvenidos también a nuestros encuentros para que conversemos sobre diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Hoy hablaremos de un tema que hace mucho, mucho tiempo hemos estado preparando y me refiero en particular de la gran diáspora científica de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe que se encuentran haciendo ciencia de excelencia fuera de nuestra región, en otras regiones del mundo. Y para eso hemos invitado a un destacado doctor que se llama Andrés Vázquez, quien se encuentra desempeñándose en el Instituto Leibniz de Bioquímica de Plantas, ubicado en Alemania. Entonces, él es parte de la diáspora científica latinoamericana. Él es un destacado investigador colombiano. Durante su ese estudio, durante su investigación, él se ha especializado en química computacional y en bioquímica dentro de otra carpeta de proyectos de investigación que también le acompañan. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, Pedro. Yo pues encantado de estar compartiendo en este espacio y también pues con toda la audiencia del canal. Gracias a ti, Andrés. De hecho, queríamos comenzar este encuentro conversando acerca de tu propia definición acerca de la diplomacia científica, sobre todo si tomamos en consideración que tú eres parte de esa diáspora tan valiosa, de la diáspora científica de Colombia, que se encuentra haciendo ciencia de excelencia fuera de Colombia. Tomando De eso, acuerdo. tomando esa perspectiva como tu rol de diáspora, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica? ¿Cómo se ve la diplomacia científica desde allá, siendo parte de la diáspora? Bueno, es una pregunta un tanto compleja porque pero requiere, digamos, como decías tú, una perspectiva quizá no solamente de espacio, sino de tiempo en esa construcción de perspectivas. Entonces, digamos que siendo muy detallista, quizás muy minucioso en la definición de diplomacia científica, pues uno entiende que es un término que gira en torno a todo lo que sean actividades, estrategias, digamos, y realización o ejecución de diferentes planes que acerquen el conocimiento científico con la parte, digamos, ya de diplomacia, de política exterior, el fomento de cooperación internacional, la resolución de retos globales y pues el entendimiento entre naciones a través del conocimiento científico. Ya y nuevamente retomando la invitación a ver la perspectiva como un proceso, pues he ido entendiendo que esos desafíos, como muchos temas también que involucran a nuestra sociedad humana y la ciencia en general, también son dinámicos. Eso significa que si bien es cierto que la diplomacia científica pues, involucra toda una caja de herramientas clave para los desafíos globales, no le competen única y exclusivamente ni a la ciencia, ni a todos aquellos involucrados en la diplomacia científica. Ahí es un tema muy interesante que tiene la oportunidad de ir entendiendo cuáles son unas piezas interesantes del rompecabezas que quizás harían falta buscar la manera de integrarlas y integrarlas de una manera también eficiente para llevar a muy buen puerto cada una de las iniciativas que competen a esos tipos de desafíos. Por ejemplo, ¿cuáles? O sea, sería la pregunta obligada a continuación. Todo lo que tiene que ver con el sistema industria, tanto, digamos, empresas muy grandes ya constituidas, como todo el universo también de las startups, lo que está relacionado con sociedad general, y estoy pensando también en ciertos subgrupos de esa sociedad general que involucran no solamente consumidores de tecnología de una u otra manera, sino también qué pasa con las juventudes, qué pasa con los educadores, qué pasa con la sociedad informada. Eso es lo que estoy pensando en ese sentido. Y finalmente, ¿qué tiene que ver también o cuál es eventualmente el rol de comunidades
campesinas o incluso comunidades indígenas que tienen un rol muy importante, no solamente en el campo agrícola, sino también en todo lo que tiene que ver con bioeconomía, que es un tema de lo cual se viene hablando, no solamente en Colombia, que tú sabes que, pues fuimos hace muy poco, eh, digamos, la sede de la COP en bioprospección, En y en Cali. biodiversidad, exacto, en Cali, sino pues también en países ya mucho más avanzados tecnológicamente y quizás más maduros en esos aspectos, como Alemania mismo. Entonces, en ese sentido, y por eso, digamos que comencé mi interpelación y mi respuesta a tu pregunta con respecto a la diplomacia científica, iniciando pues con quizás con una definición mucho más escueta, mucho más, digamos, de libro, pero ya llevándola a una perspectiva más de invitación a cómo es la forma en la que he podido entender que deberíamos integrar no solamente desde mi rol como científico, sino también conectar las otras partes que podríamos ser mucho más eficientes en el enfrentamiento de esos desafíos. Esa visión básicamente la resumo yo como una hélice quíntuple, que básicamente están esos cinco pilares que te comentaba hace un momento, y creo que hay una gran potencialidad de integración y de conexión, en la invitación de quizás una nueva visión, no, no única, no completamente alejada de la definición que ya existe, sino antes al contrario, quizás complementaria, o que nos lleve a alimentar todavía más las que existen. Precisamente hablando de eso de la hélice quíntuple que tú señalas, que en el fondo lo interpreto como una invitación a expandir los actores involucrados en la diplomacia científica más allá de los actores evidentes que uno podría tender a pensar, que es los cuerpos diplomáticos por un lado y los cuerpos científicos por el otro, ¿verdad? Entonces, a De expandirlo acuerdo. a otros actores dentro de la diplomacia científica, como las comunidades locales, los startups de innovación y también el conocimiento ancestral, las comunidades que son reserva de ese conocimiento ancestral. ¿Cómo tú visualizas que esos otros actores no tradicionales pueden contribuir a la diplomacia, a una diplomacia científica determinada? Por ejemplo, los microemprendedores que se lanzan con una startup o las comunidades agrícolas que tienen este conocimiento ancestral. ¿Cómo estas otras comunidades pueden contribuir a la diplomacia científica o al revés? ¿Cómo ves tú esa dinámica de que la diplomacia científica pueda ponerse al servicio de los emprendedores de startups, las comunidades agrícolas que poseen el conocimiento ancestral, entre otros? Sí. Eh, la pregunta, digamos, en su origen mismo, eh, pensaría yo que tiene un contenido histórico fuerte y un contenido, digamos, también filosófico, en el sentido de que todo parte del reconocimiento del otro, todo parte, digamos, de abandonar un discurso de una falsa dialéctica que lo único que digamos que logra es separar. ¿Sí? Cada núcleo, cada ser humano tiene unas potencialidades, tiene unas fortalezas. También tenemos cada uno unas debilidades el secreto, digamos, de nuestra civilización humana, diciéndolo de una forma quizás un poco más coloquial, es en la sinergia de esas capacidades. De acuerdo a esa segunda aclaración, pues respondo tu pregunta en el sentido de que el esfuerzo no debería únicamente partir desde lo que se puede hacer en las comunidades per se o en la industria, por ejemplo, que sería un núcleo más o un actor más en esa hélice quíntuple, además de los ya obvios que decías tú, que eres todo lo que tiene que ver con gobierno o asesores o consultores, o expertos en relaciones internacionales y científicos. Y ahí en ese sentido yo creo que hay que armar todo un backbone, todo un armazón central de lo que tiene que ver con hasta dónde llegan mis capacidades y también qué puedo dar al otro, dónde puedo contribuir.
porque todos tenemos unas necesidades y también tenemos unos objetivos, ¿sí? Y eso está muy bien, pero la idea es que no podemos o no deberíamos pensar en que cada uno de los actores debe llevar a cabo esa gran tarea por sí solo. Lo que nos ha mostrado un poco la historia y la tendencia a través de los años es que precisamente los escenarios más favorables se dan a través de la sinergia. En el caso, por ejemplo, de industria, pues es un tema muy amplio. Solo ese actor ya nos daría para hablar seguramente muchas horas al respecto y cada uno va a tener unas necesidades y unos momentos dependiendo de qué tipo de industria, de qué tipo de mercado, de a dónde está apuntando y cuál es el tamaño también, no solamente del mercado, sino de la empresa misma. No sé, seguramente en el tema, por ejemplo, de bioeconomía, que es donde tiene la oportunidad quizás un poco más de contribuir o un interés también como científico y como ser humano en encontrar quizás nuevas soluciones, es diferente una compañía seguramente muy grande a una startup que seguramente tiene recursos limitados, no solamente en equipo humano, sino también en infraestructura y en recursos líquidos para poder comenzar, digamos, a generar dividendos digamos, a proveer un servicio y o un producto a una audiencia y a un tipo de clientes determinados. Entonces, seguramente hay unas necesidades y también unos objetivos que tienen cada uno de ellos muy particulares, que si bien es cierto, habría muchas posibilidades digamos, de invitarlos a unirse a una iniciativa más integrada, a una visión, una perspectiva más, más digámoslo así, incluyente de otros actores de la misma hélice, pues es cierto que también otros actores necesitan un apoyo constante y diría yo incremental para poder llevar a cabo esa gran transformación que hemos pensado, sobre todo en países hispanoamericanos. En el aspecto ya puntual de lo que he tenido la oportunidad eh, de opinar, de contribuir, de sugerir, quizás como experto en estos temas, es todo lo que tiene que ver con capacidad tecnológica de infraestructura, por ejemplo, in situ, que es un tema fundamental que casi no se menciona con respecto a otros que, claro, sin duda son muy importantes también, pero no son los únicos, quizás. Por ejemplo, el tema de formación profesional y de altísima calidad. ¿Qué pasa con los investigadores que se están formando en universidades hispanoamericanas o fuera de ellas, pero regresan? ¿Sí? Es un tema también muy importante con respecto a cuál es el mercado laboral al que regresan, dónde está la infraestructura construida in situ para poder empezar a liderar procesos de transformación realmente importantes a nivel de, por ejemplo, del tema de bioeconomía, que sabemos que es una tendencia a la que se está moviendo pues, realmente todo el mundo en este momento. Ahí, digamos, el cambio, no solamente la visión, sino el compromiso de cada uno de los actores es vital para poder llevar a cabo esa transformación. Ya en el tema de pronto de comunidades indígenas o campesinos, tú ves que en Hispanoamérica, incluso países como Colombia, se habla mucho, digamos, de la posibilidad de apoyarlos, digamos, con algunos procesos quizás de regalías o, digamos, de emprendimientos, pero que realmente muchos de ellos, infortunadamente, no llegan a ser tan transformadores y sobre todo para empujar por sí solos la economía de un país a lo largo del tiempo, porque pues falta todavía un músculo económico y logístico y de innovación muy importante para poder que se lleve a cabo toda esa revolución, entre comillas, tecnológica y finalmente económica al final del día para llevar a cabo todo ello. Entonces, ahí va de la mano, digamos, ese tipo de ejemplos de integración que he venido suscitando en los últimos minutos quizá para que se lleve a buen puerto ese tipo de iniciativas. Se me ocurre también que en el tema de comunidades y relacionado, por supuesto, con bioprospección y bioeconomía, hay diferentes problemáticas que, diría yo, son un poco irónicas en nuestros territorios y es que somos países con
una altísima biodiversidad. Colombia, eh, por medida de superficie, sea hectárea o kilómetro cuadrado, es el país más biodiverso del mundo, pero pues todavía no hemos sabido, digamos, utilizar, no hemos logrado aprovechar de buena manera esa riqueza natural que tenemos. Ahí hay que ver una posibilidad histórica de realizar transformaciones que cambien un poco la configuración del mapa actual que tenemos. Y en ese sentido, me explico, es que cuando tú tratas de superponer un mapa de los países más biodiversos, no necesariamente son el mismo mapa de los países que están quizás haciendo mayores esfuerzos a nivel de diplomacia científica y a nivel, digamos, de compromiso económico desde los gobiernos para todo un diseño de bioeconomía. ¿Sí? Luego, entonces, ¿cómo llenamos un poco ese bache, ese vacío? Y por eso los ejemplos que te comentaba. Hay temas de formación importantes, temas de construcción de infraestructura y temas de diplomacia, pero también hay temas que hay que buscar cómo llevamos a cabo un impacto real, medible, a lo largo del tiempo y quizás de una forma diferente a la que se viene haciendo. Yo como científico, y ahí digamos, sería un poco eh, crítico de mi propio gremio, y es que pues estamos a veces, digamos, un poquito como aislados quizás el resto de problemáticas, más allá de lo que tiene que ver, digamos, con nuestro campo puntual de investigación. Y en esa, digamos, separación un poco, cuando ese límite se va difuminando, pues nos vamos perdiendo, digamos, posibilidad de conectar con otras áreas que son muy importantes para lograr fortalezas y lograr todo este tipo de sinergias. Tú ves que hoy en día, por ejemplo, la ciencia funciona de una manera mucho más interdisciplinar que lo que funcionaba para nuestros maestros o en la época, digamos, de nuestros padres, quizás de nuestros abuelos. Está mucho más globalizada. Los desafíos son muy diferentes, incluso, por ejemplo, si tú ves a nivel de salud pública, especialmente luego de lo que fue la pandemia del COVID, y pues también todo este boom y esta posibilidad, esta gran oportunidad que tenemos de meternos en el barco de bioeconomía, ¿no? Eso implica no solamente un tema de transición quizás energética con respecto al uso de combustibles fósiles, sino también una transición económica. Y ahí es donde realmente nos pasamos un poco del discurso, de la perspectiva de qué es lo que cada uno cree que es lo que deberíamos hacer, realmente a ver cómo medimos y cómo ejecutamos eso a lo largo del tiempo. Como científico, no solamente en términos quizás de artículos científicos o de un workshop o de una conferencia aislada, sino también en términos de qué está pasando a lo largo del tiempo con respecto, por ejemplo, por especular algo o hipotetizar en este momento cuántas empresas están viendo beneficiadas, cuál es el crecimiento de esas empresas a lo largo de una ventana de tiempo, cómo se están viendo realmente beneficiadas las comunidades a través de ello, más allá de un proceso, digamos, clásico de regalías o de apoyo a emprendimientos de forma quizás más atomizada, que es lo que como una visión país y más como una visión entre países, ¿no? De ver cada uno cómo desde nuestras asimetrías tecnológicas o de conocimiento podemos funcionar. Ujú. Sí, de hecho eso en gran parte es una de las recomendaciones que son aplicables no tan solo para el caso colombiano con su enorme biodiversidad, sino que también para otros países también. Estaba pensando en otros países de la región, tanto de Latinoamérica como del Caribe, que también podrían inspirarse en este tipo de dinámicas. Por último, para cerrar esta conversación, Andrés, queríamos preguntarte si tienes alguna recomendación o sugerencia que quisieras compartir con nosotros de manera tal que la diplomacia científica siga floreciendo en nuestros países. Bueno, yo creo que la principal recomendación es, diría yo, el compromiso de articulación.
de los diferentes actores. Yo creo que más allá de un tecnicismo, de un gran discurso, con muchos detalles que seguramente cada uno de ellos, como lo has notado en estos minutos, pues da para hablar un montón. Yo te resumiría en una sola palabra cuál es la recomendación: humanidad. El reconocimiento del otro, ¿sí? El reconocimiento mutuo de los diferentes actores, el reconocimiento mutuo como seres humanos de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades y nuestras potencialidades, y partiendo de ello, pues empezar a construir juntos, ¿sí? Toda una nueva visión, digamos, en línea con ese compromiso y una ejecución que realmente tenga sentido y tenga impacto en un tiempo sensato para todos. ¿Sí? Ujú. Sí, es una recomendación bastante amplia y muy como desafiante, ¿verdad? Es un Y tremendo, seguro, un seguro que sí, tremendo. seguro que sí. Y desafiante diría yo porque hay muchos temas que más allá de, digamos, de las diferencias de perspectiva también son urgentes. El tema de biodiversidad, tú sabes que está siendo mencionado no solamente como una oportunidad de modelo económico, sino también como un tema urgente en el sentido de que muchos hábitats, muchos ecosistemas están siendo amenazados. Se están perdiendo decenas, incluso a cientos de especies por día, según lo que se ha medido en los últimos años. O, por ejemplo, muchos conocimientos tradicionales se están perdiendo también porque no solamente está en lenguaje inglés que se maneja en ciencia o quizás en español, sino que está en un montón de otras lenguas indígenas que no tenemos conocimiento o no están digitalizadas. Solamente en Colombia tengo entendido que tenemos más de 60, casi 70 lenguajes indígenas diferentes al español. Y hay un riesgo amplísimo que ya ha sido reportado de pérdida de conocimiento si no hacemos algo en la ventana en los próximos años. Entonces, digamos que es un tema de invitación, sí, pero también es un llamado de atención dado la urgencia que tenemos. Un llamado a la acción. Muchísimas Sí, gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Vázquez, por esas reflexiones. Si quieren saber más acerca de diplomacia científica, tanto en Colombia como en otros países dentro de Latinoamérica y el Caribe, les invitamos a que ingresen a nuestro sitio web, que es eh, un contenido bastante didáctico, simple, libre de tecnicismos. Y este se encuentra en diplomaciacientifica.org. Y también aprovechamos este cierre para agradecer no tan solo al doctor Vázquez, sino que también a todo el equipo de Diplocientífica, quienes hacen posible que se produzcan estos encuentros. Me refiero a Diplocientífica, que es tanto la red de diplomacia científica como el observatorio de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Y que está aquí, por alguna parte debe estar su logo. Así que con eso nos despedimos y nos vemos en un próximo encuentro para que conversemos más y mejor sobre diplomacia científica dentro de Latinoamérica y el Caribe. Hasta pronto.